a todos. Nuestro trabajo se titula Tautología del texto jurídico. Se corresponde con el tema 12 del temario de tautología. Y bueno, vamos a pasar a ver el índice. Lo primero de todo es hacer una introducción en la cual vamos a explicar los objetivos de nuestro trabajo y su estructura. Después hablaremos de las características del texto jurídico como texto de partida. Y después pasamos a la segunda parte, que sería explorar un poco las características de la traducción jurídica. Y en último lugar, situamos la conclusión. Aparte está la bibliografía también en la última diapositiva. Y bueno, introducción. Los objetivos del trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Bueno, pues para empezar queremos responder a dos preguntas. La primera es qué diferencia a la traducción jurídica del resto de tipologías de la traducción. Y la segunda es qué puede aportar la traducción jurídica al traductor desde el punto de vista de sus competencias. Que recordemos son competencia lingüística, la competencia traductora, la competencia enciclopédico-referencial y documentalista. Estos son los objetivos de nuestro trabajo. Para ello vamos a empezar analizando el texto jurídico como texto de partida desde el punto de vista de su emisor, su receptor, su finalidad, la tipología y el lenguaje característico del texto jurídico, para después pasar a explorar un poco las características de la traducción del texto jurídico. Para ello vamos a hablar de las modalidades de traducción que existen en el ámbito jurídico, algunas modalidades y estrategias de traducción, la cuestión de la terminología en traducción y la documentación como digamos, el útil del traductor para resolver problemas en el ámbito de la traducción jurídica. Y bueno, pues pasamos a la primera parte, el texto jurídico como texto de trabajo. Bueno, pues el emisor y el receptor en el texto jurídico se caracterizan principalmente por la posible asimetría que puede existir jerárquica entre los dos. Porque por una parte, el emisor del texto jurídico en principio siempre va a ser una instancia que es capaz de dictar regulación jurídica, es decir, pues en principio un órgano judicial. Frente a este órgano judicial que emite el texto, puede haber otra parte del órgano judicial que esté en la misma jerarquía, que esté por encima o que esté por debajo. Y en este caso puede ser incluso un ciudadano común. Esto tiene importancia desde el punto de vista de la traducción porque primero el vocabulario que se va a utilizar va a ser distinto en cada situación. Y aparte las implicaciones sociológicas sobre la cuestión de la jerarquía o incluso psicológicas sobre cómo percibe esa jerarquía tanto el emisor como el receptor van a condicionar la morfología del texto y por lo tanto a nosotros nos afectan desde el punto de vista de la traducción. Pasamos a la cuestión de la finalidad. La finalidad es clave en el texto jurídico desde el punto de vista de que lo más importante en el texto jurídico es el efecto. Por eso consideramos que la esencia del texto jurídico es ser un acto de habla, siguiendo la teoría de Austin de los actos de habla dentro de cómo hacer cosas con palabras, del año 1975. Y bueno, decimos que es un acto de habla porque el texto jurídico es capaz de modificar la vida real, estados de cosas en la vida real. Ponemos un ejemplo práctico. Dos personas pueden entrar en un juzgado con un estado civil de solteros y después, tras cumplimentar el contrato de matrimonio, por ejemplo, salir del juzgado con un estado civil distinto. Por eso decimos que el texto jurídico es capaz de modificar la realidad y de hecho ahí está su importancia, porque puede llegar incluso no solamente a cambiar algo como un estado civil, sino la libertad de una persona. Y bueno, esta cuestión es clave y volveremos a ella en el apartado de traducción del texto jurídico. Pasamos ahora a la tipología. La tipología que vamos a utilizar para ubicarnos un poco en la gran vastedad de posibles textos jurídicos es la que nos sugiere Borja Albí en un texto de 1999 que está recogido en la bibliografía. Y bueno, esta tipología dividiría en la gran cantidad de textos jurídicos posibles que hay en 5 puntos distintos. El primero serían los textos normativos, como son las leyes. Segundo, la jurisprudencia. El tercero, los textos doctrinales. Cuarto, textos judiciales. Y quinto, textos de aplicación del derecho, tanto de documentos privados como documentos públicos. Esta clasificación se hace pensando más en el emisor y en el receptor que en lo que pueda ser el contenido del texto o su estructura, digamos, más clara, porque eso formaría parte de la cuestión de los géneros textuales. Algunos géneros textuales posibles en la traducción jurídica son el contrato, un acta del estado civil de cualquier clase, el registro civil e incluso también un poder notarial. Y bueno, teniendo clara esta división, pasamos a la cuestión del lenguaje jurídico, que también es bastante importante. ¿Por qué? Porque el derecho
Como tal, el ámbito del derecho tiene una dependencia muy grande del texto, en el sentido de que se basa en el texto en todas las situaciones. Por ejemplo, en un juicio se puede ver como la parte defensora, tanto la parte defensora como la fiscalía y la acusación se basan en textos, sean textos orales como testimonios o cualquier tipo, sobre todo testimonios, como textos escritos. Por eso es de tal importancia el lenguaje que se utiliza, cómo se utiliza y qué se extrae de él, qué conclusiones, qué interpretaciones, etc. Entonces, bueno, en castellano el lenguaje jurídico se caracteriza por su tendencia a la impersonalidad. Es habitual encontrar fórmulas en las cuales la persona que las utiliza disimula su subjetividad. Y la manera más directa de hacer esto es eliminar el sujeto de la frase. Entonces se puede decir esta fiscal en vez de yo, o esta defensa, o la defensa considera que, y es una forma también de borrar la posible subjetividad que exista en el juicio que emita esa persona. Y bueno, existen formas de verbales impersonales, muchos participios, gerundios que técnicamente en la lengua general no se deberían utilizar, y lo mismo pasa con las pasivas, que también proliferan y no se utilizan en la lengua general. Adverbios en mente, una gran cantidad, expresiones latinas, todo tipo de latinismos, uso frecuente de conectores argumentativos, uso retórico de oraciones concesivas, y las fórmulas de falsa modestia también son bastante habituales. Esta no es una lista exhaustiva y la hemos obtenido de Morales Pastor, que está en la bibliografía, y es más o menos para hacernos una idea de hasta qué punto es diferente el lenguaje jurídico del lenguaje general, desde el punto de vista de que esto introduce un problema que vamos a comentar más adelante, que es que una palabra de la lengua general puede tener una aplicación en el ámbito del derecho absolutamente distinta, y lo que es un poco más confuso de todo es que esta palabra puede ser de uso muy general, como puede pasar con el caso de la palabra contradictorio, que contradictorio en los textos generales tiene un significado, que es lo que es opuesto a sí mismo, y en los textos jurídicos quiere decir que todas las partes han estado presentes durante el proceso. Esta es una de las trampas, por así decirlo, entre comillas, que nos ofrece el texto jurídico. Y bueno, tras esta pequeña introducción a algunos factores importantes dentro del texto jurídico, pasamos a las características de la traducción jurídica. Y bueno, aquí queremos hacer hincapié en el hecho de que si bien el traductor en todos los casos, en todas las tipologías de traducción, debe poseer la competencia lingüística, la competencia enciclopédica referencial, la traductora y la documentación, vamos a ver a lo largo de este apartado cómo se pone más de relieve en el caso de la traducción jurídica la competencia de documentación, en el caso de la resolución de problemas terminológicos. Así que bueno, para empezar, las modalidades posibles de traducción que hay en el texto jurídico son la interpretación simultánea, interpretación en general, también puede ser consecutiva, y la traducción textual, de texto escrito. Aquí vamos a explorar la traducción del texto escrito. Y bueno, los posibles métodos que se pueden utilizar, y el objetivo primordial en traducción jurídica es, en principio, conservar el efecto y función del texto original. Es decir, estaríamos hablando de equivalencia funcional. Bueno, esto tiene, como he dicho antes, tiene que ver con la cuestión del acto de habla que se ejecuta a través de ese texto. Y bueno, de cara a flexibilizar esta primacía que ha sido constante en la teoría de la traducción jurídica durante todo el siglo XX, la cuestión de la equivalencia funcional, Borja Albí, en un texto del 99 que también aparece en la bibliografía, sugiere una visión más ecléctica del texto, es decir, que tengamos una estrategia más abierta a considerar otros factores extratextuales, sobre todo, como puede ser nuestro destinatario, la función que tenga la traducción, el tema del que trate el texto y la cuestión de las asimetrías en los sistemas judiciales, cosa de la que vamos a hablar un poco más tarde en el apartado de terminología. De este modo no nos pegamos tanto a la cuestión del efecto del texto, que sigue siendo importante, sino que nos abrimos más a considerar otros factores y a crear una traducción más dinámica y más flexible. Y bueno, ahora vamos a pasar a una cuestión más práctica, como puede ser estrategias más pegadas al texto que nos propone Leo Hickey para salir airosos de una traducción jurídica. Aparece en el libro La enseñanza de la traducción de Hurtado Albí, también en la bibliografía. Y bueno, lo que es peculiar en este caso es que Leo Hickey nos define estas estrategias de traducción como adaptaciones de estrategias de traducción general. Esto es interesante porque nos hace ver dos cosas. En primer lugar, que la traducción jurídica a fin de cuentas utiliza y aprovecha los mismos recursos que otros tipos de traducción,
pero también nos hace ver que requiere una adaptación de los mismos y que no podemos utilizar las mismas estrategias que utilizamos en los textos generales para los textos jurídicos. Y bueno, algunas cuestiones importantes que nos dice Hickey. Lo primero de todo, la máxima literalidad, exactitud literal, y la equivalencia semántica. Esto nos lleva un poco a la cuestión de la equivalencia funcional también, pero la cuestión es esa, hay que pegarse al texto lo máximo posible. Y de hecho llega a decir en su libro que incluso encontramos una ambigüedad en el texto original, debemos tratar de trasvasarla a nuestro texto, en la medida de lo posible, tratar de conservarla. Y bueno, aparte, otras cuestiones más puramente gramaticales, como puede ser el hecho de los falsos amigos, prestar mucha atención a los falsos amigos que pueden aparecer en cualquier parte, no solo en un texto jurídico, pero que tienen mucho peso. También tener mucho cuidado con lo que hemos dicho antes, de esas acepciones de palabras que en la lengua general tienen un significado y en la lengua jurídica tienen un significado totalmente diferente, y exigen de nosotros una atención extra, ponerle al texto una atención mayor para asegurarnos de que no creamos un falso sentido y que no modificamos el texto original, lo que significaría modificar el efecto, y por lo tanto la traducción sería pues un fracaso. Y bueno, aparte, nos insta a ceñirnos a nuestro papel de traductor. Esto quiere decir que no quiere que nos convirtamos en exégetas del texto que estamos traduciendo, sino que nos ciñamos a nuestra labor de intérpretes y mediadores en ese sentido, pero sin hacer interpretación del texto, en el sentido de hermenéutica. Y bueno, aparte también nos recomienda como estrategias básicas para enfrentarnos a los problemas terminológicos, y se introduce la siguiente parte que vamos a comentar, tanto el uso de hiperónimos como el uso de introducción de extranjerismo, si fuera necesario, préstamo. ¿En qué situaciones? Nos recomienda utilizar los extranjerismos en el caso de que no exista ninguna clase de relación, por así decirlo, ninguna equivalencia entre un término de la lengua origen y el término de la lengua meta. En ese caso no nos queda otra que introducir el extranjerismo. Y en el caso de los hiperónimos es en el caso de que haya una equivalencia parcial. En ese supuesto podemos apartarnos un poco de esa palabra e ir un poco más arriba en la jerarquía para dar con un concepto más general, pero que trasvase el mismo significado, y que conserve la función del texto, que es al final lo que nosotros queremos. También nos recomienda que en la medida de lo posible sea lo más igual que pueda la estructura del texto físicamente. ¿Por qué? Porque en derecho, cuando los textos se utilizan, se va a recurrir para encontrarlos a sección, párrafo y frase. Entonces, si podemos conservar la estructura física del texto, vamos a facilitarle muchísimo el trabajo a todo el mundo, porque van a poder encontrar la misma sección, el mismo párrafo, y bueno, si fuera la misma frase ya, pues todavía mejor. Por último, también nos sugiere que tengamos en cuenta recurrir a la figura del informante técnico si fuera necesario. ¿Quién es el informante técnico? En este caso es un abogado, o un jurista, sea en la lengua origen como en la lengua meta. Y bueno, este jurista o este abogado nos debe asesorar sobre esa figura concreta que nos está creando un problema a la hora de traducir. También nos dice una estrategia muy interesante, que es que nosotros, aunque guiemos a través de nuestra definición a esta persona que nos va a ayudar, a este informante, no debemos decirle la palabra que estamos buscando exactamente si la conocemos, porque entonces podríamos modificar su juicio y llevarle a lo mejor hacia una palabra que no es que case exactamente con nuestra traducción. No debemos influir en él, debemos sencillamente darle una definición y que él nos diga un término. Y bueno, eso es un poco las estrategias que nos dice Leo Hickey. Y ahora pasamos a la cuestión de las complicaciones terminológicas. Normalmente se sitúa en la cúspide de los posibles problemas de la traducción jurídica, porque a fin de cuentas, por mucho que reflexionemos sobre el destinatario, la función y el efecto, etcétera, etcétera, al final nosotros con lo que nos encontramos es con un montón de palabras, podemos conocer o no. ¿Por qué representa un problema la terminología? Porque es la confluencia de dos asimetrías diferentes. Por un lado, la asimetría de los sistemas lingüísticos, cada uno va, pues evidentemente ha sido su camino, y por otra parte está la asimetría de los sistemas jurídicos. Cada palabra representa una evolución diacrónica de estos dos sistemas, y cada uno ha evolucionado de una forma en cada lengua. Por lo tanto, nos encontramos con que las divergencias van a ser constantes. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Se pueden dar
tres casos diferentes. Puede darse una equivalencia total, tanto entre el concepto de la lengua origen y su término como en la lengua meta, una equivalencia parcial, como decíamos, de los hiperónimos, que facilita el uso de hiperónimos, o que no exista absolutamente ninguna equivalencia. En ese caso, como hemos comentado, el recurso más habitual es introducir un extranjerismo, como pasa, por ejemplo, con los tribunales de instancia en Francia, que no se deben traducir por tribunales de instancia, sino que se debe dejar tal cual en francés, porque si no estaríamos introduciendo un concepto vacío en castellano que no tiene absolutamente, que no existe directamente en castellano. Y bueno, ¿cuál es, digamos, el pilar básico para que el traductor pueda llegar a apoyarse? ¿En qué se debe apoyar al traductor para tomar estas decisiones terminológicas? En la documentación, evidentemente. Un traductor jurídico es un documentalista, más todavía que el resto, si cabe. Entonces, ¿qué debe hacer el traductor jurídico para enfrentarse a este tipo de problemas? Recurrir tanto a textos paralelos en la lengua origen y en la lengua meta, como a vocabularios monolingües. Entonces, si lo que el traductor persigue es acotar un término que no conoce o una figura jurídica que no conoce, lo más recomendable es que primero recurra a otros textos de la lengua origen. Así podrá identificar la extensión del término, podrá conocer la definición perfectamente y podrá conocer su aplicación, porque si necesitas solo la definición bastaría con un vocabulario, pero en este caso también es útil que conozca la aplicación. Para eso están los textos paralelos. Y una vez le quede muy claro en la lengua origen qué es ese término, qué significa esa figura jurídica que le cuesta traducir, pasar a la lengua meta y entonces en la lengua meta iniciar una investigación parecida. Mirar en vocabularios jurídicos monolingües y mirar también textos paralelos. De esta manera podemos llegar a buscar una equivalencia, tratar de solucionar un poco esa asimetría de sistemas y lograr una confluencia si es que existe. Si no, pues buscaremos estrategias para trasvasar ese término que no existe. Pero esto es importante, es algo en lo que insiste bastante también Leo Hickey. Tenemos que evitar en la medida de lo posible utilizar diccionarios bilingües o plurilingües, da igual, porque la amplitud de aplicación de los términos dentro del ámbito jurídico es demasiado amplia. La amplitud es demasiado amplia, es demasiado general, por así decirlo. O sea, se puede utilizar de tantísimas maneras un término que es casi imposible que vaya a poder dar cuenta un diccionario bilingüe o plurilingüe de todas las posibles aplicaciones que tiene ese término. Por eso es casi mejor y es muchísimo más fiable que nosotros hagamos nuestra investigación terminológica y lleguemos a nuestras conclusiones por nuestra cuenta, aunque luego podamos apoyarnos quizás en un diccionario bilingüe para llegar a contrastar, por así decirlo, la conclusión a la que hemos llegado. Pero en principio lo recomendable es no utilizar diccionarios bilingües o plurilingües, porque recortan también nuestras miras y aunque parecen facilitar el trabajo, no es así de hecho y no son demasiado fiables. Y bueno, habiendo acabado esta sección, como conclusión, queremos aportar una respuesta a esa pregunta de qué es lo que diferencia la traducción jurídica de la traducción general. Y bueno, hemos visto que se trata tanto de factores intralingüísticos como extralingüísticos. En los factores intralingüísticos está la morfología y la sintaxis y todo en general de la estructura del lenguaje jurídico, que es muy específico, y las propias asimetrías lingüísticas, esto lo comparte con otras tipologías. Por otro lado, entre las extralingüísticas encontraríamos la cuestión de las asimetrías de los sistemas judiciales, que es algo que es una lacra, por así decirlo, pero también una riqueza del lenguaje jurídico y de la traducción jurídica. Y por otra parte, la importancia que tiene en el derecho que nosotros nos ciñamos, nos peguemos totalmente al original, en la medida en la que de ahí va a emanar toda la actividad judicial del propio texto. Entonces, ¿qué puede aportar la traducción jurídica al traductor? ¿Qué puede hacer qué puede proporcionarle que no le proporciona otra tipología? Pues un entrenamiento en la competencia documentalista, que probablemente no tiene parangón en otras tipologías de traducción y que va a exigir de él, va a crear en él un hábito de documentación, lo que hemos estado diciendo, de documentarse primero en el texto origen y luego en el texto meta, que va a desarrollar de una manera muy amplia y que le va a servir como herramienta de trabajo ya muy interiorizada para afrontar otro tipo de traducción. Y bueno, esta es la bibliografía.
y ya estaría.